Buenos días, mis queridos alumnos. Nuevamente con ustedes la misma Arixa. Espero que te encuentres bien en casa, con el cuidado de tus padres, siguiendo las recomendaciones que ellos te dan y también trabajando las actividades que se desarrollan día a día en la plataforma de Santillana. Espero que esta situación mejore y podamos reencontrarnos nuevamente en las aulas. Bien, vamos a continuar nuestra clase del día de hoy. Cuídate mucho. Nuevamente aquí te presento el sílabus del segundo bimestre para que sigas la secuencia de los temas que se vienen trabajando en la plataforma de Santillana. Buenos días chicos, nuevamente con ustedes la misma Arixa con el curso de razonamiento verbal. Hoy veremos conectores de adición y de contraste. Bien chicos, empecemos nuestra clase de hoy día con los conectores de adición y de contrastes. En primer lugar, vamos a ver que los conectores son palabras que relacionan ideas. Una primera idea es relacionada con la segunda idea. Primero vamos a ver los conectores de adición. ¿Qué son los conectores de adición? Añaden información. Van a añadir información, dice, de lo que tú ya tienes, algo más, ¿sí? Los más usados son también, además, asimismo. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos con los conectores de adición. Juan viajó a la selva, también a la costa. ¿Ves? Están agregando información, ¿no? Añaden más información a la que ya tienen. Conocerán las Islas Ballestas, también la Reserva Nacional de Paracas. Bien, ¿te has dado cuenta cómo trabajar el también? Muy bien, ¿no? Están agregando información, pero no la misma, sino otra información, ¿sí? Porque dice, conocerán las Islas Ballestas, también la Reserva Nacional de Paracas. Juan viajó a la selva, también a la costa, ¿verdad? Muy bien, pasemos a la siguiente oración. Dice, los alimentos nos brindan nutrientes. Además, nos proporcionan energía para hacer nuestra tarea. ¿Ya? Estamos colocando el además acá, estamos trabajando con el además. ¿Por qué? Porque los alimentos, ¿no? Te están hablando de los alimentos. Te brindan nutrientes, pero a la vez esos mismos alimentos te proporcionan energía para hacer tus tareas, ¿verdad? Muy bien, en ese caso se utiliza el además. Podemos decir también, muy aparte, mi mamá usa el cuchillo para pelar la fruta. Además, lo usa para cortar la torta. ¿Ves? Le están dando el mismo uso a ese objeto, ¿no? Cuando se da el mismo uso, cuando se trabaja con una misma idea, trabajamos con el además, ¿sí? Muy bien, chicos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, chicos, vamos a trabajar ahora los conectores de contraste que expresan oposición, ¿sí? Aquí ya no añaden información, sino expresan oposición. Te dan una idea, ¿no? Y la segunda idea está expresada en oposición a la primera. Muy bien. Los más usados son en cambio, pero, sin embargo. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, sal a jugar, pero antes haz tu tarea. Bien, hay una oposición ahí, ¿no? Te dice, sal a jugar, pero
Antes tienes que hacer tu tarea. Siguiente. Juan viajó a la selva, pero no a la costa. Juan viajó a la selva, pero no a la costa. ¿Estás dándote cuenta? Hay una oposición entre la primera con la segunda idea, ¿sí? Muy bien. Tu chompa es roja, en cambio la mía es verde. Está viendo una oposición ahí, ¿verdad? Se está expresando una oposición. Tu chompa es roja, en cambio la mía es verde, ¿no? Mi laptop es nueva, en cambio la mía es usada, ¿no? ¿Ves? Hay una oposición. En fin, se puede construir muchos ejemplos más. Estos conectores nos ayudan, chicos, a poder expresarnos mejor, ¿sí? En nuestra área comunicativa, ¿de acuerdo? Del día al día o cuando vamos a redactar pues algunos textos también podemos hacerlo, ¿no? Utilizando estos conectores, ¿de acuerdo? Muy bien, es fácil de aprender, son dos muy fáciles, ¿sí? Muy bien, hijitos, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. Chicos, pasemos a la actividad en clase. En nuestra actividad en clase vamos a trabajar el libro de actividades, páginas 102 y 103. Vamos a aplicar lo que ya hemos aprendido en teoría. Vamos a aplicar estos dos conectores que hemos aprendido, ¿no? Muy bien. Los conectores de adición y los conectores de contraste. ¿Ok? Muy bien. Y tienes que recordar la teoría, que los conectores de adición, ¿qué te indican? A ver, te añaden información, ¿sí? Y los conectores de contraste, ¿ah? Te expresan oposición, ¿sí? Muy bien, teniendo en cuenta esto que hemos aprendido, empecemos a trabajar. Saquen su librito y coloca la fecha en la página 102, ¿sí? Empezamos, chicos. El libro de actividades, conectores de adición y de contrastes. La primera actividad dice, completa los espacios en blanco con los conectores también y sin embargo. Vamos a ver, acá hay un diálogo entre dos niños. Vamos a ver. Empecemos a leer. En la Amazonía viven animales como la nutria gigante y el caimán negro. Ahí colocamos el conector también porque vamos a agregar más información. También viven el mono araña negro y el capibara. Vamos a ver al siguiente globo. Es verdad y debemos protegerlos. Sin embargo, hay personas que los cazan. ¿Ven? Estamos agregando, ¿no? Una oposición, ¿no? La segunda parte expresa una oposición. Muy bien. Dice, ¿en qué se diferencian los conectores de adición y los conectores de contraste? Vamos a ver, completando el esquema. En el esquema dice, los conectores, ¿qué son los conectores? Son palabras que relacionan ideas. Vamos a ver al conector de adición y al conector de contraste. ¿Qué es el conector de adición? Añaden información. Por ejemplo, tenemos los siguientes conectores. También, además, asimismo. Son los que más se usan, ¿no? Ahora pasamos a los de contraste. En los conectores de contraste, estos expresan oposición. Por ejemplo, tenemos a los más usados, pero, sin embargo, en cambio, ¿sí? Muy bien. Acá en la actividad 1 estamos resumiendo lo que hemos trabajado, ¿no? En la parte teórica del cuaderno. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos, vamos a pasar a la actividad número 2. Vamos a leer un pequeño texto. Lee la información sobre Marie y subraya los conectores. Marie tiene 8 años, nació en Francia
y hace 2 meses llegó al Perú con sus padres. Ella no sabe hablar español, pero lo entiende un poco. Le gusta nuestro país, aunque extraña mucho a sus amigos de Francia. Hace 2 semanas entró a un colegio nuevo. Sus profesores son muy acogedores. Además, intentan ayudarla mucho con el idioma. Sin embargo, no sucede lo mismo con sus compañeros y sus compañeras, quienes se burlan y no juegan con ella durante el recreo. Muy bien, interesante el texto, ¿verdad? Como te has podido dar cuenta, tenemos 3 palabras subrayadas, que al final vienen a ser 3 conectores subrayados, pero que es un conector de contraste, además que es un conector de adición y sin embargo que es un conector de contraste, ¿no? Bien, ya sabemos que los conectores de adición no se utilizan para añadir información, ¿verdad? Y los de contraste son para expresar oposición. Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a completar nuestros pequeños 2 cuadritos que tenemos. Complete el cuadro con los conectores subrayados, dice según corresponda. ¿Cuáles eran los conectores de adición y cuáles los conectores de contraste? En los conectores de adición encontramos solo uno. ¿Cuál era? Muy bien, el además. En los conectores de contraste encontramos 2, el pero y sin embargo. ¿Sí? Muy bien. De esa forma hemos reconocido conectores en un texto que hemos leído. Muy bien, chicos, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos, vamos a trabajar la actividad número 3. Dice, completa el texto con los conectores que están indicados. Solo puedes usarlos las veces que se indican. Además, 2 veces. Sin embargo, una vez. También 2 veces. Muy bien, ya nos están indicando, ¿sí? Vamos a leer y vamos a ir completando. En la época prehispánica, los seres humanos aprendieron a pulir piedras, además de fundir metales para elaborar sus herramientas. También inventaron la cerámica y la rueda, además del aro. Dependían de la caza y recolección de plantas. Sin embargo, tiempos después, también conocieron la agricultura y la ganadería. Muy bien, hemos completado nuestro pequeño texto con los conectores que nos estaban dando, ¿sí? Muy bien, chicos, pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos. La actividad número 4 dice, observa el siguiente afiche, luego escribe en qué otros casos ocurre el maltrato contra los animales y qué se puede hacer para evitarlo. Muy bien, tienes que realizar lo que te pide. A ver, yo te doy un ejemplo, ¿no? No de repente igual, pero algo similar, ¿sí? A ver, podría ser ahí trabajando con nuestras mascotas, ¿no? Pero tienes que utilizar conectores. A ver, puede ser, los perros son nuestras mascotas. Además, nuestros mejores amigos. No los abandones en las calles. Dales un hogar donde vivir. Muy bien, es algo pequeño que te estoy dando un pequeño ejemplo, ¿no? Tú lo puedes hacer igual o puedes cambiarlo, ¿no? Trabajar con otro animalito, no sé. Ya depende de tu creatividad, cómo lo quieres hacer o igual. Muy bien, chicos. Vamos terminando ya el trabajo de nuestro libro de actividades aplicando lo que hemos aprendido en teoría. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Muy bien. A ver, aquí en la actividad 5 vamos a aplicar también lo que hemos aprendido en teoría. Reúnete con un compañero o una compañera
y relacionen oralmente las oraciones. Usen un conector de adición o de contraste. A ver, ¿cómo podemos trabajar esto? Empecemos. Ramiro quería ir a la catedral. ¿Qué colocamos ahí? Punto seguido. También quería visitar la municipalidad, ¿verdad? Al colocar el conector también, estamos obviando lo que es nuevamente el nombre Ramiro, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente. Mi mamá es economista. Además, es administradora, ¿no? Muy bien, estamos reemplazando ese además, mi mamá por además, para no volver a repetir, ¿no? Muy bien, pasamos a Fernando. No come verduras, pero le encanta la fruta, ¿no? Muy bien, pasamos al final. Ayer me viste, sin embargo, no me hablaste, ¿no? Muy bien. Con esto, chicos, hemos aplicado más la teoría con estos ejercicios. Espero que haya sido interesante el tema para ti, ¿no? Y trabajar con estos conectores es fácil, ¿de acuerdo? Con algunas situaciones u oraciones sencillas y simples puedes aplicarlos. ¿Sí, chicos? Muy bien, hasta aquí terminamos con el trabajo del libro de actividades, reforzando nuestro tema del día de hoy, que ha sido los conectores de adición y de contraste. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos. Después de trabajar nuestro libro de actividades, terminamos ya con nuestra tareita, el tema del día de hoy. La tarea dice, coloque el conector adecuado para cada una de las oraciones. A ver, yo te doy una serie de conectores, tanto los de adición como los de contraste. Ahora tú vas a tener que elegir, ¿no? Cualquiera de ellos para poder ubicarlo en la oración que le corresponde. Para ello tienes que leer cada una de las oraciones, analizarlas y luego ubicar el conector que le corresponde, como un pequeño rompecabezas, ¿no? Muy bien. Ahí dice, Luciano fue al viaje, puntos suspensivos. Marisol no pudo. Ah, mira lo que te dice. Ya lo hallaste, muy bien. Renato está mejor, puntos suspensivos. Aún le duele la cabeza. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Hay crustáceos en el mar, puntos suspensivos. En los ríos. A ver, ¿qué conectores voy a colocar ahí? Muy bien, chicos, te dejo para que vuelvas a leer nuevamente, analices o te vayas a tu teoría, veas tu libro de actividades. Son fáciles estos conectores para poder trabajar, hijitos. ¿Sí? No te olvides de realizar tu práctica calificada que está colgado en plataforma. ¿De acuerdo? Reenvíalo. Recuerda que solamente tenemos una vez a la semana razonamiento verbal. Y si tú no me envías, pues lastimosamente no sé qué nota te voy a poner, ¿sí? Muy bien, chicos. Conmigo será hasta la siguiente clase. Sin antes decirte que te cuides mucho, sigue las recomendaciones que te dan tus papitos. Nos vemos, chicos. Nuevamente aquí te presento el sílabus del segundo bimestre para que sigas la secuencia de los temas que se vienen trabajando en la plataforma de Santillana. Buenos días, chicos, nuevamente con ustedes la misma Arixa con el curso de razonamiento verbal. Hoy veremos conectores de adición y de contraste. Bien, chicos, empecemos nuestra clase de hoy día con los conectores de adición y de contrastes. En primer lugar, vamos a ver que los conectores son palabras que relacionan ideas. Una primera idea es relacionada con la
segunda idea. Primero vamos a ver los conectores de adición. ¿Qué son los conectores de adición? Añaden información. Van a añadir información, dice, de lo que tú ya tienes, algo más, ¿sí? Los más usados son también, además, asimismo. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos con los conectores de adición. Juan viajó a la selva, también a la costa. ¿Ves? Están agregando información, ¿no? Añaden más información a la que ya tienen. Conocerán las Islas Ballestas, también la Reserva Nacional de Paracas. Bien, ¿te has dado cuenta cómo trabajar el también? Muy bien, ¿no? Están agregando información, pero no la misma, sino otra información, ¿sí? Porque dice, conocerán las Islas Ballestas, también la Reserva Nacional de Paracas. Juan viajó a la selva, también a la costa, ¿verdad? Muy bien, pasemos a la siguiente oración. Dice, los alimentos nos brindan nutrientes. Además, nos proporcionan energía para hacer nuestra tarea. ¿Ya? Estamos colocando el además acá, estamos trabajando con el además. ¿Por qué? Porque los alimentos, ¿no? Te están hablando de los alimentos, te brindan nutrientes, pero a la vez esos mismos alimentos te proporcionan energía para hacer tus tareas, ¿verdad? Muy bien, en ese caso se utiliza el además. Podemos decir también, muy aparte, mi mamá usa el cuchillo para pelar la fruta. Además, lo usa para cortar la torta. ¿Ves? Le están dando el mismo uso a ese objeto, ¿no? Cuando se da el mismo uso, cuando se trabaja con una misma idea, trabajamos con el además, ¿sí? Muy bien, chicos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, chicos, vamos a trabajar ahora los conectores de contraste que expresan oposición, ¿sí? Aquí ya no añaden información, sino expresan oposición. Te dan una idea, ¿no? Y la segunda idea está expresada en oposición a la primera. Muy bien. Los más usados son, en cambio, pero, sin embargo. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, sal a jugar, pero antes haz tu tarea. Bien, hay una oposición ahí, ¿no? Te dice, sal a jugar, pero antes tienes que hacer tu tarea. Siguiente, Juan viajó a la selva, pero no a la costa. Juan viajó a la selva, pero no a la costa. ¿Estás dándote cuenta? Hay una oposición entre la primera con la segunda idea, ¿sí? Muy bien. Tu chompa es roja, en cambio la mía es verde. Está viendo una oposición ahí, ¿verdad? Se está expresando una oposición. Tu chompa es roja, en cambio la mía es verde, ¿no? Mi laptop es nueva, en cambio la mía es usada, ¿no? ¿Ves? Hay una oposición. En fin, se puede construir muchos ejemplos más. Estos conectores nos ayudan, chicos, a poder expresarnos mejor, ¿sí? En nuestra área comunicativa, ¿de acuerdo? Del día al día o cuando vamos a redactar pues algunos textos también podemos hacerlo, ¿no? Utilizando estos conectores, ¿de acuerdo? Muy bien, es fácil de aprender, son dos muy fáciles, ¿sí? Muy bien, hijitos, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva.
chicos, pasemos a la actividad en clase. En nuestra actividad en clase vamos a trabajar el libro de actividades, páginas 102 y 103. Vamos a aplicar lo que ya hemos aprendido en teoría. Vamos a aplicar estos dos conectores que hemos aprendido, ¿no? Muy bien. Los conectores de adición y los conectores de contraste. ¿Ok? Muy bien. Y tienes que recordar la teoría, que los conectores de adición, ¿qué te indican? A ver, te añaden información, ¿sí? Y los conectores de contraste, ¿ah? Te expresan oposición, ¿sí? Muy bien. Teniendo en cuenta esto que hemos aprendido, empecemos a trabajar. Saquen su librito y coloca la fecha en la página 102, ¿sí? Empezamos, chicos. El libro de actividades, conectores de adición y de contrastes. La primera actividad dice, completa los espacios en blanco con los conectores también y sin embargo. Vamos a ver, acá hay un diálogo entre dos niños. Vamos a ver. Empecemos a leer. En la Amazonía viven animales como la nutria gigante y el caimán negro. Ahí colocamos el conector también, porque vamos a agregar más información. También viven el mono araña negro y el capibara. Vamos a ver al siguiente globo. Es verdad, y debemos protegerlos. Sin embargo, hay personas que los cazan. ¿Ven? Estamos agregando, ¿no? Una oposición, ¿no? La segunda parte expresa una oposición. Muy bien. Dice, ¿en qué se diferencian los conectores de adición y los conectores de contraste? Vamos a ver, completando el esquema. En el esquema dice, los conectores. ¿Qué son los conectores? Son palabras que relacionan ideas. Vamos a ver al conector de adición y al conector de contraste. ¿Qué es el conector de adición? Añaden información. Por ejemplo, tenemos los siguientes conectores. También, además, asimismo. Son los que más se usan, ¿no? Ahora pasamos a los de contraste. En los conectores de contraste, estos expresan oposición. Por ejemplo, tenemos a los más usados, pero, sin embargo, en cambio, ¿sí? Muy bien. Acá en la actividad 1 estamos resumiendo lo que hemos trabajado, ¿no? En la parte teórica del cuaderno. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos, vamos a pasar a la actividad número 2. Vamos a leer un pequeño texto. Lee la información sobre Marie y subraya los conectores. Marie tiene 8 años, nació en Francia y hace 2 meses llegó al Perú con sus padres. Ella no sabe hablar español, pero lo entiende un poco. Le gusta nuestro país, aunque extraña mucho a sus amigos de Francia. Hace 2 semanas entró a un colegio nuevo. Sus profesores son muy acogedores. Además, intentan ayudarla mucho con el idioma. Sin embargo, no sucede lo mismo con sus compañeros y sus compañeras, quienes se burlan y no juegan con ella durante el recreo. Muy bien, interesante el texto, ¿verdad? Como te has podido dar cuenta, tenemos 3 palabras subrayadas, que al final vienen a ser 3 conectores subrayados, pero que es un conector de contraste, además que es un conector de adición y sin embargo que es un conector de contraste, ¿no? Bien, ya sabemos que los conectores de adición no se utilizan para añadir información, ¿verdad? Y los de contraste son para expresar oposición. Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a completar nuestro pequeños 2 cuadritos que tenemos. Complete el cuadro con los conectores subrayados, dice según corresponda.
¿cuáles eran los conectores de adición y cuáles los conectores de contraste? En los conectores de adición encontramos solo uno. ¿Cuál era? Muy bien, el además. En los conectores de contraste encontramos dos, el pero y sin embargo. ¿Sí? Muy bien. De esa forma hemos reconocido conectores en un texto que hemos leído. Muy bien, chicos, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos, vamos a trabajar la actividad número 3. Dice, completa el texto con los conectores que están indicados. Solo puedes usarlos las veces que se indican. Además, 2 veces. Sin embargo, una vez. También 2 veces. Muy bien, ya nos están indicando, ¿sí? Vamos a leer y vamos a ir completando. En la época prehispánica, los seres humanos aprendieron a pulir piedras, además de fundir metales para elaborar sus herramientas. También inventaron la cerámica y la rueda, además del aro. Dependían de la caza y recolección de plantas. Sin embargo, tiempos después, también conocieron la agricultura y la ganadería. Muy bien, hemos completado nuestro pequeño texto con los conectores que nos estaban dando, ¿sí? Muy bien, chicos, pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos, en la actividad número 4 dice, observa el siguiente afiche, luego escribe en qué otros casos ocurre el maltrato contra los animales y qué se puede hacer para evitarlo. Muy bien, tienes que realizar lo que te pide. A ver, yo te doy un ejemplo, ¿no? No de repente igual, pero algo similar, ¿sí? A ver, podría ser ahí trabajando con nuestras mascotas, ¿no? Pero tienes que utilizar conectores. A ver, puede ser, los perros son nuestras mascotas. Además, nuestros mejores amigos. No los abandones en las calles. Dales un hogar donde vivir. Bien, es algo pequeño que te estoy dando un pequeño ejemplo, ¿no? Tú lo puedes hacer igual o puedes cambiarlo, ¿no? Trabajar con otro animalito, no sé. Ya depende de tu creatividad, cómo lo quieres hacer o igual. Muy bien, chicos. Vamos terminando ya el trabajo de nuestro libro de actividades aplicando lo que hemos aprendido en teoría. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Muy bien. A ver, aquí en la actividad 5 vamos a aplicar también lo que hemos aprendido en teoría. Reúnete con un compañero o una compañera y relacionen oralmente las oraciones. Usen un conector de adición o de contraste. A ver, ¿cómo podemos trabajar esto? Empecemos. Ramiro quería ir a la catedral. ¿Qué colocamos ahí? Punto seguido. También quería visitar la municipalidad, ¿verdad? Al colocar el conector también, estamos obviando lo que es nuevamente el nombre Ramiro, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente. Mi mamá es economista. Además, es administradora, ¿no? Muy bien, estamos reemplazando ese además, mi mamá por además, para no volver a repetirlo, ¿no? Muy bien, pasamos a Fernando, no come verduras, pero le encanta la fruta, ¿no? Muy bien, pasamos al final. Ayer me viste, sin embargo, no me hablaste, ¿no? Muy bien. Con esto, chicos, hemos aplicado más la teoría con estos ejercicios. Espero que haya sido interesante el tema para ti, ¿no? Y trabajar con estos conectores es fácil, ¿de acuerdo?
con algunas situaciones u oraciones sencillas y simples, puedes aplicarlos. ¿Sí, chicos? Muy bien, hasta aquí terminamos con el trabajo del libro de actividades, reforzando nuestro tema del día de hoy, que ha sido los conectores de adición y de contraste. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos. Después de trabajar nuestro libro de actividades, terminamos ya con nuestra tareita, el tema del día de hoy. La tarea dice, coloque el conector adecuado para cada una de las oraciones. A ver, yo te doy una serie de conectores, tanto los de adición como los de contraste. Ahora tú vas a tener que elegir, ¿no?, cualquiera de ellos para poder ubicarlo en la oración que le corresponde. Para ello tienes que leer cada una de las oraciones, analizarlas y luego ubicar el conector que le corresponde, como un pequeño rompecabezas, ¿no? Muy bien. Ahí dice, Luciano fue al viaje, puntos suspensivos. Marisol no pudo. Ah, mira lo que te dice. Ya lo hallaste, muy bien. Renato está mejor, puntos suspensivos. Aún le duele la cabeza. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Hay crustáceos en el mar, puntos suspensivos. En los ríos. A ver, ¿qué conectores voy a colocar ahí? Muy bien, chicos, te dejo para que vuelvas a leer nuevamente, analices o te vayas a tu teoría, veas tu libro de actividades. Son fáciles estos conectores para poder trabajar, hijitos, ¿sí? No te olvides de realizar tu práctica calificada que está colgado en plataforma, ¿de acuerdo? Reenvíalo. Recuerda que solamente tenemos una vez a la semana razonamiento verbal. Y si tú no me envías, pues lastimosamente no sé qué nota te voy a poner, ¿sí? Muy bien, chicos. Conmigo será hasta la siguiente clase. Sin antes decirte que te cuides mucho, sigue las recomendaciones que te dan tus papitos. Nos vemos, chicos.